Bueno, yo lo voy a presentar a Jesús para aquellos que no lo conocen. Acá hay mucha gente que lo conoce, está toda la gente del grupo, decía, de Físico-Química y del INCAPE, que hace muchos años viene trabajando con Jesús en España. Bueno, Jesús Santamaría es un docente investigador de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es subdirector del Instituto de Nanociencia de Aragón, el INA, y es investigador principal del grupo de partículas y films nanoestructurados. Su especialidad, sus temas de investigación están relacionados con las nanociencias y, bueno, incluye justamente la síntesis precisa de nanomateriales aplicados a distintas áreas, como la nanomedicina, en terapia nanoasistida para la liberación controlada de fármacos, hipertermia, catálisis biortogonal, en nanoseguridad, en el manejo seguro de nanomateriales, reconocimiento molecular, sensores de ultratrazas en fase gas, y catálisis no convencional, en este caso particular, serían catalizadores capaces de ser calentados en forma directa por radiación de microondas o por luz láser. Y un dato adicional es que Jesús, el no menor, digamos, tiene el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral. Dentro de poquito van a ser 10 años que pedimos el título aquí en Santa Fe, Jesús. Y algo particular también es que no solamente es un catedrático, sino que ha tenido en una parte de su vida un acercamiento, digamos, a la actividad pública, y fuiste director, decime si por favor Jesús si me equivoco o no, fuiste director general de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del gobierno de Aragón. Es decir, has tenido participación en la gestión pública. Pasé al lado oscuro durante una temporada. Es el lado oscuro, pero es el lado oscuro interesante, que creo que justamente un poco con el IEA lo que se busca es cruzar disciplinas con distintas áreas que tengan que ver justamente con áreas de gobierno también, o que aporte a las sociedades de algún lugar. Bueno, las áreas de gobierno son áreas centrales en ese sentido. Así que bueno, estás en esa intersección, con ese lado oscuro. El lado oscuro es una broma, lo pasé muy bien y me resultó una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. O sea, bien, bueno, así que con esto ya estás presentado y podés dar inicio a tu conferencia. Pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. A uno siempre le hace ilusión que cuente con él, ¿no? Los amigos y la gente que uno aprecia de verdad. Y la universidad de ustedes es alguien muy querido para mí, así que estoy encantado de poder pasar este rato así virtual y raro, pero he visto las caras de bastante gente y eso me da mucha alegría. Y me gustaría intercambiar reflexiones en algo que todos estamos sufriendo ahora mismo y que seguramente podemos tener puntos de vista un poquito distintos porque estamos en distintas fases del fenómeno y la vivimos también en distintos continentes y con distintas condiciones de contorno. Entonces yo lo que le voy a contar es cómo lo estamos viviendo aquí y sobre todo cómo lo estamos viviendo como universitarios y como investigadores, viendo un poquito lo que podemos hacer. Por eso cuando hablaba con el rector sobre esta charla, pues nos pusimos de acuerdo enseguida en un título de este estilo, ¿no? ¿Qué papel juega una universidad pública y qué papel juega el sistema científico cuando de repente nos aparece algo así como... bien, así que eso, que estoy encantado y que ojalá lo que vamos a compartir hoy nos sirva a unos y a otros. Muchas gracias por la invitación, de verdad, rector, presidente del instituto, muchas gracias. Lo que quiero contarles es estas tres cosas, tres bloques, ¿no? El impacto del imprevisto, cuando uno tiene su vida más o menos funcionando y de repente aparece algo así. Los efectos inmediatos que ha supuesto para nosotros y los efectos sobre todo en la vida como universitarios, que estoy seguro que compartimos al 99%. Segundo, la Universidad de Zaragoza y el papel que ha jugado en la crisis de la COVID en nuestro entorno, en Aragón. ¿Qué respuestas hemos podido dar? Las respuestas de emergencia internas y externas, la respuesta científico-tecnológica que estamos dando y luego las respuestas que a mí me gustaría llamar respuestas generales, que serían más las asociadas al papel más tradicional de la universidad, proporcionar conocimiento a la sociedad y perspectiva para ver las cosas de otro punto de vista. También el sistema de investigación,
tanto universitario como extrauniversitario en Aragón, cómo hemos podido responder, cómo estamos respondiendo a la COVID-19 y finalmente qué lecciones hemos aprendido, estamos aprendiendo y por qué creo que podemos mirar al futuro sin demasiado miedo, con algo de miedo, pero no con demasiado, y me gustaría acabar en un tono algo positivo. Bien, déjenme darles un poquito de background de la Universidad de Zaragoza para que nos conozcan antes, solo es una diapositiva. Somos la única universidad pública de Aragón y estos son nuestros estudiantes. Tenemos en total unos 33.000, 27.000, más de 27.000 de grado, 2.500 de máster y 1.100 de doctorado. Entiendo que son cifras bastante parecidas a las de la UNL en estudiantes, o sea que somos bastante comparables en ese aspecto. Hay 4.300 personas que son personal docente e investigador, pero los números engañosos porque de ellos más de un tercio son profesores asociados a tiempo parcial, de manera que hay menos gente a tiempo completo. Y tenemos 1.700 personas contratadas como personal de administración y servicios. Aquí incluye tanto apoyo administrativo como técnico de laboratorio. La universidad está organizada en 56 departamentos que, juntamente con las facultades y las escuelas, organizan la docencia y la investigación y hasta hace no mucho tenían la competencia de investigación prácticamente exclusiva, pero la universidad lleva ya una década apostando por institutos de investigación que ahora organizan la mayor parte de nuestra investigación. Hay 11 institutos de investigación en la universidad de distintos tipos, propios, mixtos, y tenemos 170 grupos de investigación que tienen un reconocimiento externo por parte del Gobierno de Aragón, que los evalúa y los reconoce. O sea, 170 grupos en total de los 4.000 y pico personal docente investigador. En el ranking mundial, pues siempre la gente te pregunta, pues ya les digo que salimos tanto del QS como del ARBU, estamos un poquito por debajo de las 500 mejores universidades, por tanto no es como para tirar muchos fuegos artificiales, pero bueno, tampoco está mal, estamos ahí. Bien, pues con esto estábamos tan tranquilos, trabajando, haciendo nuestras cosas, cuando de repente nos aparece el COVID-19. Esto es más o menos el timeline, el calendario por el que hemos pasado en mi universidad. El 13 de marzo, la universidad suspende las actividades docentes presenciales, cierra las bibliotecas y los laboratorios docentes. Todavía no se había decretado el estado de alarma, que se decretó al día siguiente, pero ya se sabía claramente lo que pasaba, porque nosotros teníamos la ventaja de tener a Italia por delante de España. O sea, lo que estaba pasando en Italia pasaba en España aproximadamente 10 días más tarde, 8 días más tarde, lo cual no nos impidió seguir recibiendo italianos. 250 vuelos conectaban España con Italia cada día durante todo ese tiempo. Bueno, el 14 de marzo el estado de alarma se declara en España y al día siguiente la universidad suspende la actividad presencial en todos los servicios universitarios, salvo actividades esenciales imprescindibles que había que demostrar que eran actividades esenciales imprescindibles. Nos combinó a hacer teletrabajo con carácter general y se suspendieron todos los procedimientos administrativos, los contratos, los concursos, incluso las elecciones al rector, a las cuales yo era candidato. Están suspendidas en este momento por razones evidentes, ¿no? Bien, el 30 de marzo, 2 semanas más tarde, se pudo empezar a entrar con autorizaciones expresas. Tenemos que tener autorización de nuestras autoridades universitarias para cosas que tuvieran que ver con el COVID-19. Pues ahora les hablaré un poquito de algún proyecto que se desarrolló sobre eso, para mantenimientos imprescindibles, para equipos de investigación, para proyectos de investigación que no pudieran pararse por las razones que fuera. Y el director del proyecto tenía que tomar responsabilidad para hacer esa autorización, pasársela al rector y el rector luego nos autorizaba. De manera que, digamos, estábamos en condiciones muy restringidas. Mi laboratorio se mantuvo cerrado, salvo cosas muy específicas sobre el COVID-19. Y por fin, el 7 de mayo, volvimos a la actividad presencial, con fuertes limitaciones, lo que llamamos en la fase 1. Por tanto, no podemos tener alumnos, estamos comentando ahora, antes de empezar la charla, seguimos así, no podemos tener estudiantes, salvo estudiantes de doctorado que tengan contrato, porque se considera personal docente investigador, y hemos vuelto con, en general, un 50% de presencialidad, y eso implica que hemos tenido que hacer turnos,
pero desde el 7 de mayo la cosa ha ido bien en el sentido de que no tenemos constancia de ningún contagio dentro del ambiente de trabajo. Se toman las precauciones, la distancia social, mascarillas, en fin. Esto es nuestra situación actual y les tengo que decir que el 7 de mayo pues, fue una especie de alivio, porque aunque hemos vuelto en esas condiciones, pues empezamos a ver un poquito la normalidad. Bien, ¿cuál ha sido el impacto? El impacto personal de lo imprevisto. Yo diría que hemos pasado por distintas etapas. Hemos pasado por una etapa de negación. Esto no es más que una gripe. En España se mueren al año 6.000 personas por gripe estacional. Es una gripe. Bueno, nadie está en esa etapa ya. Ya todo el mundo tiene claro que esto es mucho más que una gripe y mucho más serio que una gripe. Hemos pasado por la etapa de miedo físico, a miedo a ser contagiado o a ser yo un vector de contagio, porque esta enfermedad tiene la peculiaridad de que uno puede estar contagiado y no saberlo. La etapa del miedo físico yo creo que ha pasado en gran parte, una vez que pasó el pico de la pandemia, y además una vez que nos hemos dado cuenta, por lo menos esa es mi posición actual, de que tomando las precauciones, siendo razonable y tomando las precauciones de distancia social, realmente hay que tener muy mala suerte para contagiarse. Entonces, de alguna manera, la parte de miedo físico se alivia al pensar que está en tu mano, o gran parte de tu mano, no contagiar. Hemos pasado por etapas de indignación con los gobiernos por medidas tardías o incoherentes. Por ejemplo, hasta hace un mes y poco nos decían que no hacía falta la mascarilla, que para qué, que encima que podía ser hasta malo, ¿no? O indignación con comportamientos irresponsables de otras personas. Yo creo que en parte estamos en esa etapa todavía, aunque en realidad hemos perdonado mucho a los gobiernos porque también ellos estaban haciendo experimentos en tiempo real, tampoco sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Y ahora estamos en la etapa del miedo económico a la crisis en la que parecía que estábamos saliendo, que habíamos salido y que vuelve otra vez con mucha más fuerza, al paro que se está disparando, a los recortes que nos van a venir de todo tipo, probablemente de sueldos, de subvenciones, de proyectos de investigación. La crisis que vuelve otra vez con fuerza, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa, estamos en la etapa del miedo. El impacto de lo imprevisto en la universidad ha sido, yo creo que un reflejo del que ha habido en la sociedad, porque de repente hemos perdido, sin aviso previo, hemos perdido la normalidad universitaria. Entonces, la distancia social se siente en todas partes, pero yo creo que la universidad se siente de una forma especial, ¿no? El no poder tener contacto con nuestros estudiantes o con nuestros colegas, tener que mantener una distancia tan grande y que se pierda el roce diario que apreciamos tanto, ¿no? Como profesores y como investigadores. La distancia familiar, porque un profesor de universidad, por definición, está en contacto con un montón de gente y entonces pues, tiene cierto miedo de importar contagios en tu casa, sobre todo si tienes familiares mayores. Las restricciones a la movilidad. Yo este año tenía 6 o 7 congresos, que por supuesto no han ocurrido, ninguno de ellos. La movilidad asociada a proyectos e intercambios de investigación. Los programas de intercambio de estudiantes, que esta universidad es muy activa, intercambiamos más de 1.000 estudiantes nuestros, salen fuera a otras universidades y recibimos del orden de 1.000 en la parte de Erasmus solamente. Luego hay intercambios con Latinoamérica y con Norteamérica, intercambios con Asia. O sea que todos esos programas de intercambio están congelados, se han perdido. También es una parte, un impacto grande en la actividad universitaria. Y luego nos hemos visto el teletrabajo forzado. Hemos tenido que cerrar laboratorios, yo no había cerrado mi laboratorio nunca, parón en la investigación experimental, docencia online, y esto realmente a mucha gente se le ha hecho muy cuesta arriba, ¿no? Hay rumores de que mucha gente que puede jubilarse se va a jubilar por el cambio tremendo que ha supuesto la vida universitaria. Entonces, veremos las cifras al inicio del curso, pero sí que se oye ese tipo de comentarios y conozco algunos casos personalmente, ¿no? De colegas que han decidido que esto no es lo que les gustaba. Bien, el segundo bloque es qué respuestas estamos dando ante la crisis. Lo primero ha sido respuesta de emergencia, como ustedes, ¿no? Estoy seguro que esto lo compartimos al 100%, la respuesta de emergencia internas, reorganización total de la actividad docente. De repente hemos tenido que pasar a dar clases online y hacer exámenes online. Muchos profesores no habíamos hecho esto nunca y por tanto hemos tenido que entrenarnos, aprender a manejar programas,
los estudiantes tampoco, también han tenido que instalarse programas. Ha habido problemas tecnológicos enormes. El Centro de Cálculo y Comunicación de la Universidad ha tenido que trabajar horas extra porque la intensidad de tráfico ha sido tremenda, ¿no? De repente ha habido que soportar hasta 1.500 videoconferencias diarias de profesores que estaban dando clase o seminarios. Y luego pues ha habido que habilitar recursos materiales para estudiantes que no tenían capacidad de conectarse remotamente, se les han prestado equipos informáticos. La otra parte de respuesta de emergencia interna ha sido la reorganización de las actividades, igual que ustedes, estoy seguro, la parte de teletrabajo administrativo, el poder hacer trámites online, los que había que hacer, y la reorganización del trabajo presencial, en el concreto cuando hemos podido volver al laboratorio de investigación, las limitaciones en ocupación, en distancias, elementos de protección, barreras, ventilación, todas estas cosas. Entonces, esto ha sido nuestra respuesta interna de emergencia, pero también hemos tenido una respuesta de emergencia externa. En España no había una reserva estratégica de equipos, no la había, y por lo que se ve en la mayor parte de los países tampoco la había, y enseguida nos hemos dado cuenta de que los hospitales y los médicos se quedaron absolutamente sin equipos, y nosotros sí que teníamos algunos, ¿no? Por tanto, en las primeras semanas hubo una recogida masiva y donación de elementos de protección, mascarillas, gafas de protección, guantes de laboratorio. Hemos prestado equipamiento de laboratorio a otras instituciones y a empresas que están haciendo análisis, termocicladores para PCR, centrífugas, y en algunos casos han cedido instalaciones universitarias afuera. Pues me consta que, por ejemplo, el pabellón deportivo de la Universidad en Huesca se ha cedido para personas sin hogar. Entonces, la universidad también ha respondido de emergencia hacia el exterior, hasta el extremo de que nos hemos quedado sin, cuando quisimos volver a trabajar, pues ya afortunadamente se podían conseguir elementos de protección, ya han pasado 2 meses, podíamos comprarlos fuera y podíamos volver a tener, pero estábamos sin nada, no podíamos trabajar. La parte de recursos humanos la universidad también la puso a disposición del gobierno regional en concreto, y se llegaron a poner hasta 90 técnicos investigadores de 14 grupos de investigación que tenían capacidad de pruebas diagnósticas que increíblemente no se llegaron a utilizar porque había problemas legales para hacerlo, problemas de custodia de muestras, de protección de datos, y esa capacidad que hacía muchísima falta, pues no se llegó a utilizar por parte de la sociedad. Es una cosa que a mí me sigue llamando la atención. Las respuestas, segundo nivel de respuesta ha sido una respuesta científico-tecnológica. No hablo de investigación todavía, luego hablaremos de investigación, pero hablamos de respuesta científico-tecnológica muy rápida, de cosas que nos pedían que tenían que estar en 2 semanas o en 3 semanas externas. Por ejemplo, le voy a dar 2 ejemplos, uno de ellos hemos estado involucrados directamente nosotros, el test de materiales alternativos como mascarillas de protección. Llegó un momento que no se podían conseguir mascarillas de protección, punto, no había. Los primeros aviones llegaban de China, salían los telediarios, ha aterrizado un avión en Barajas con mascarillas, era ese nivel de que llegaba un avión. Bueno, pues inmediatamente los médicos de los hospitales se dirigieron a nosotros, hay un proyecto financiado también parte por el gobierno de Aragón, para intentar buscar mascarillas de protección con materiales alternativas. Entonces, teníamos que rápidamente, porque para dentro de un mes ya se habría solucionado, intentar buscar algo que detuviese aerosoles con carga viral, manteniendo la capacidad respiratoria y usando materiales que estuvieran fácilmente disponibles. Eso ha sido una respuesta ingenieril, si quieren, de emergencia. Y también la universidad ha estado muy involucrada en temas de fabricación aditiva. Había en la universidad bastante laboratorio de impresión 3D que se organizaron en red para hacer protecciones faciales, sobre todo protección de cara entera, no mascarillas como tales, pero sí protección facial ante salpicaduras, que los médicos las usaban por encima de las mascarillas cuando tenían que intervenir o acercarse a un paciente. Por tanto, esta es la respuesta emergencia exterior científico-tecnológica. El tercer tipo de respuesta que les comentaba es la de proporcionar conocimiento y perspectiva. Esta me parece quizá la más importante de todas, porque la crisis, tal y como nos ha aterrizado, con ese carácter repentino, pues requería respuestas iniciales muy rápidas y toma de decisiones por los políticos que realmente no tenían tiempo para sentarse a pensar mucho y además casi nunca tenían la formación necesaria. Entonces,
tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobiernos autonómicos, en general ha habido un asesoramiento de especialistas hacia los gobiernos. Y yo creo que ese papel, la universidad, de ayuda en la toma de decisiones ha sido muy útil, ¿no? Durante la crisis, asesoramiento de temas concretos, sobre todo valoración de datos epidemiológicos, modelos, predicciones a corto plazo, valorar la curva de contagios, etc. Y una vez pasado el pico de la crisis, hemos entrado en una etapa más reposada, donde se puede hacer análisis y perspectiva con artículos de opinión, y se puede hacer divulgación para educación del público en general. Ahora pondré un par de ejemplos de esto, que yo creo que han sido útiles también. ¿Cómo debemos comportarnos en este caso? Esto me llama la atención porque sí que se han visto casos llamativos, ¿no? Quizá para actuaciones futuras tenemos que tener en cuenta esas tres cosas. Primero, la modestia, porque la gente piensa que somos mucho más expertos de lo que somos, y esto tenemos que resistirnos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir en el agujero que de repente te ponen un micrófono delante y hay gente que se viene arriba bueno. Bien, prudencia, no hacer afirmaciones sin datos, y serenidad. Es decir, tenemos el lujo de poder tener tiempo para pensar, y por eso se tiene que reflejar en opiniones más amplias, más alejadas de la volatilidad, más meditadas, ¿no? Yo creo que eso la sociedad nos lo agradece siempre. Les pongo un ejemplo de proporcionar conocimiento y perspectiva. El tema del funcionamiento de las mascarillas protectoras, les he puesto las que se utilizan aquí más en cuanto al nivel de protección alto, no las mascarillas higiénicas, las normas europeas, que son la FFP2 y la FFP3, la norma americana, que sería la N95 y la N99, son más o menos equivalentes. Y la gente que las usa, incluso los médicos que las usan, creen que esto funciona porque es un filtro que tiene poros más pequeños que el virus y que retiene el virus en la mascarilla. Bueno, pues les tengo que decir que no es así, y déjenme gastar dos transparencias en contárselo. Fíjense, esto es una foto de microscopía electrónica de un virus que tiene más o menos entre 100 y 150 nanómetros. Si hiciéramos una mascarilla con poros de 150 nanómetros, no podríamos respirar a través de ella, ¿vale? Por tanto, los que nos dedicamos un poquito a esto ya sabemos que eso no es así. Y entonces lo que hicimos fue contárselo a la gente. Cogemos una mascarilla FFP3, la sometemos a microscopía electrónica de barrido, la cortamos trozos, y aquí ven cómo está hecha una FFP3. Está hecha con varias capas, tiene dos capas finas y una capa más gruesa. Las dos capas finas tienen este tipo de fibras entre ellas, y la capa más gruesa tiene fibras más pequeñas que dejan poros más pequeños. Pero incluso en estos poros más pequeños, el espacio que hay entre las fibras es enorme comparado con el tamaño del virus. Quiere decir que hay cientos de veces más grandes que el coronavirus. O sea que las mascarillas, como es lógico, no paran al virus porque los poros sean más pequeños, lo paran por impacto. Y entonces, como lo paran por impacto, es muy fácil parar las gotas que tienen el virus, porque el virus no viene como partículas solas, no está suelto en el aire, no está seco. Cuando está seco parece que deja de ser efectivo, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa no son partículas de 100 nanómetros, nos preocupan cosas muchísimo más grandes. Nos preocupan gotitas de 5 a 20 micras, ¿no? Vale, esas gotitas que están en el aire, estas mascarillas las paran sin ningún problema. Pero el problema es que cuando han llegado, las gotas se pueden parar bien, pero ¿qué pasa con el flujo capilar? O sea, las gotas del aerosol mojan la mascarilla y a partir de ahí ya no funciona por impacto, ya se puede mover hacia dentro de la mascarilla. No ocurre nada durante la primera o la segunda hora de uso, a partir de ahí hay que empezar a preocuparse. Por tanto, esto que simplemente es explicar a la gente cómo funciona una mascarilla, pues es útil y además tiene implicaciones prácticas inmediatas, ¿no? De aquí salió un proyecto para diseñar nuevas mascarillas protectoras para su uso en un ambiente que estuviera saturado de aerosoles. Por ejemplo, un hospital donde hay enfermos tosiendo constantemente.
Bueno, esto es lo que hay que arreglar. Esta persona que está echando una nube de gotitas, las gotas que se ven aquí, las gotas gordas, no nos preocupan en absoluto porque se van a caer al suelo. Si estamos a más de 1 metro de distancia no nos van a llegar. Nos preocupa esto que está como una niebla y que son gotitas de aerosol que pueden tener unas pocas micras y que van a tardar hasta media hora en caer al suelo y probablemente no caigan nunca. Se van a evaporar antes, porque hay otras corrientes que van a dispersar. Por tanto, nos pusimos a diseñar mascarillas capaces de tener las gotas y además cortar el flujo capilar. Para eso diseñamos una estructura de capas múltiples, separadas, con las capas externas hidrofóbicas que repelieran el agua y que además tuvieran baja resistencia al paso de aire. Para eso, fíjense, primero tuvimos que diseñar un sistema de generación de aerosoles con un vaso con ultrasonidos, aquí lo he puesto con un líquido transparente, pero enseguida ven que se genera una niebla. Esa niebla representa aerosoles de aproximadamente un tamaño medio de 6 micras. Ese aerosol lo pasábamos a un sistema de vacío que simulaba la respiración humana y aquí colocábamos nuestras mascarillas, ¿vale? Nuestro trozo de mascarilla que coloreando el aerosol podíamos ver la penetración que tenía y hasta dónde podía llegar. Todo esto, experimentos sencillos que pudimos poner a punto rápidamente para darle resultados a la gente de los hospitales que nos estaba pidiendo a toda velocidad algo que pudiera parar aerosol. Bueno. Segunda cosa que podemos hacer como universidad en el campo de proporcionar conocimiento y perspectiva, el tema de divulgación, la capacidad de educar a la gente hacia afuera. Esto es uno de los artículos, en este caso lo escribí yo, hay otros artículos escritos por otros colegas, donde desarrollamos conceptos para que la gente entendiese lo que pasa, ¿no? La persistencia de aerosoles, el tema de que una gota de 5 micras tarda 20 minutos en caer al suelo y que seguramente no cae porque se vuelve a dispersar. Que las mascarillas son importantes, incluso las más sencillas, las higiénicas, porque retienen todo aquello que echamos. Y que la distancia social es importante porque nos quita las gotas de mayor carga vírica, que son las más grandes. Y que la climatología es importante, porque de invierno a verano las gotas se secan 4 veces más rápidas y la radiación solar destruye gran parte del virus que está expuesto en la radiación solar, los rayos ultravioleta. Por tanto, todo esto es necesario y todo esto entra dentro de lleno del papel de la universidad, que educa más allá de sus alumnos y hace divulgación entre la población en general. Vamos con el sistema de investigación. Y esto voy a ir un poquito más rápido porque no quiero cansarles demasiado, pero quiero que tengan en cuenta lo rápido que ha respondido el sistema de investigación global a esta pandemia. Yo creo que no tiene precedentes. Fíjense la historia de esto. En 1 de diciembre, en el mercado de Wuhan, hay habitantes que empiezan a tener síntomas de gripe. Por lo menos a principios de diciembre es cuando se empiezan a diagnosticar. Quizás estuvieran antes. En Nochevieja, los responsables chinos reconocen que hay un cuadro clínico nuevo con un nuevo tipo de neumonía. En Nochevieja, justamente el 31 de diciembre. A mediados de enero hay un laboratorio de Shanghái que publica la secuencia del genoma completo del virus y además es capaz de distinguirlo de otros coronavirus. Con lo cual nos proporciona el mapa necesario para empezar a atacar al virus de distintas formas. Se abre a partir de ahí una carrera frenética en distintas líneas, test específicos PCR, los kits de diagnóstico rápido, se entienden los mecanismos de infección. En marzo, el 4 de marzo en Science, ya hay un artículo donde se revela el papel de la proteína AC2 como llave de la invasión celular del nuevo coronavirus. Ya se desarrollan terapias para tratar los síntomas, a menudo con medicamentos en uso en otras enfermedades, pues de la cloroquina al principio y la metasona después. Y ya hay muchísima actividad en vacunas. El 31 de julio, hace muy pocos días, había 165 vacunas candidatas, de las cuales 26 ya estaban en evaluación clínica. Nunca el mundo ha respondido tan deprisa a algo de este estilo, un patógeno desconocido. Entonces esto yo creo que nos tiene que subir la moral a los investigadores, ¿no? Aunque no hayamos sido parte de esto directamente, pero el sistema de investigación global ha respondido con velocidad vertiginosa, sobre todo en aquellos países que tienen una estructura científica potente y músculo suficiente para responder deprisa
a una crisis sanitaria de este nivel y con una gente desconocida. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Fíjense, Aragón es una región pequeña. Dentro de España es una comunidad de 1.300.000 habitantes, pero tenemos una buena estructura de investigación. Yo diría que mejor que la media española por la concentración de institutos de investigación que existe. El gobierno nacional sacó una convocatoria de 24 millones de euros, que realmente es poco, pero se ha visto complementada por fondos de los gobiernos regionales y ha habido una avalancha de proyectos de investigación de aplicación inmediata para el COVID, como el que les ponía el ejemplo con la mascarilla. En Aragón ha habido iniciativas en las 3 áreas clave: en prevención de la transmisión, en diagnóstico temprano y en terapia, a pesar de que, como le digo, somos una comunidad pequeña. Les cuento brevemente cosas, ejemplos, no son todos ni mucho menos lo que se ha hecho, pero son los que he podido recopilar para la charla. Pues aquí tienen, pues mi colega Yamir Moreno del Instituto BIFI ha hecho un proyecto, está haciendo un proyecto en modelo de propagación y contención del virus, donde examina qué pasa según el tipo de restricciones que hay, a qué velocidad se propaga o cómo se contiene. En nuestro grupo, lo que les contaba, las mascarillas capaces de retener aerosoles. Solamente pongo mi nombre como IP, pero había mucha más gente: Paco Balas, Gema Martínez o Pilar Lovera, ¿no? Trabajando en esto. En la época en la que no se podía ir a laboratorios, venían todos los días. Los laboratorios para comprobación de efectos virucidas, pues por ejemplo hay Badiola, que está en el CETE, tiene un laboratorio de nivel 4 de seguridad biológica para otras cosas, para enfermedades transmisibles, y en ese laboratorio están probando a ver si realmente el ozono es capaz de destruir las partículas víricas o no. En el tema del diagnóstico temprano hay más ejemplos todavía. María Pilar Martín Duque, del IACS, que también está en nuestro grupo de investigación, pues se ha metido a hacer diagnóstico precoz y evitar falsos positivos utilizando no saliva ni secreción nasal, sino exosomas, porque los exosomas, las células los utilizan para deshacerse de la basura y también de partículas víricas, y estás obteniendo resultados interesantísimos de diagnóstico temprano. Jesús Martínez de la Fuente, que está en el INMA, en el instituto al que yo pertenezco, está haciendo test de flujo lateral con nanopartículas de oro con anticuerpos para reconocer el virus, y en ese flujo lateral después se para, iluminando con un láser, si hay reconocimiento, se calienta y aparece claramente la presencia del virus reconocido. Eso sería parecido a un test de embarazo mucho más rápido y mucho más barato que los kits actuales de anticuerpos. Pablo Laguna y Jesús Lázaro están haciendo una aplicación para teléfono móvil que utiliza los propios programas de monitorización biológica para detectar cambios en el ritmo cardíaco o en la respiración de la persona que lo lleva, y que puedan ayudar a predecir de forma temprana que esa persona está desarrollando COVID, aunque sea asintomática. En la parte de terapia, solamente 4 ejemplos más. Las moléculas que inhiben la actividad de al menos 2 proteínas del SARS está siendo estudiada por Adrián Velázquez, también del Instituto BIFI, también un cribado de moléculas. Hay ensayos express en primates, porque Carlos Martín del IACS está haciendo lleva 20 años trabajando en una vacuna contra la tuberculosis, está muy avanzada, y lo que querían comprobar es si la respuesta inmune que despierta esa vacuna sirve para el COVID-19. En mi propio laboratorio estamos utilizando un generador de aerosoles nanoparticulados para suministrar terapia a los alveolos pulmonares. En este caso, la idea es aerosolizar nanopartículas de 20 nanómetros, porque sabemos que llegan directamente a los alvéolos, y eso puede ser muy útil en pacientes en etapas críticas, donde la inflamación pulmonar es el mayor peligro, y tratando de evitar aquí, en este caso, los respiradores. Y por último, pues Julián Pardo, del IACS también, nanoanticuerpos para bloquear zonas del coronavirus, que son aquellas que utiliza para infectarse. Pues ahí tienen en total una docena de ejemplos de respuesta, de investigación. Esto será un poquito más largo plazo y no nos pillará para la primera ola, pero seguramente estará disponible para la segunda ola, si llega, o para cosas parecidas, en Aragón. ¿Qué es lo que puedo ponerles como conclusiones de la aportación del sistema de investigación? Pues que es sumamente versátil. Es sumamente versátil. O sea, no teníamos a nadie trabajando en COVID, evidentemente, al comenzar 2020, y había muy poquita gente en España
que trabajar en coronavirus, pero en poco tiempo, incluso en una región pequeña como nosotros, surgen un montón de ideas útiles que se pueden aplicar a corto plazo. Y que las nuevas propuestas surgen siempre del pensamiento lateral. Es decir, estamos haciendo otras cosas que no tenían mucho que ver, pero teníamos herramientas que hemos podido aplicar a esta crisis. Las hemos podido aplicar casi de la noche a la mañana. Eso es una riqueza inmensa. Yo a todos los políticos que les veo se los digo siempre, ¿no? Tener mentes entrenadas para enfrentarse a situaciones nuevas es una reserva estratégica para cualquier país. La convocatoria que les decía de Nacional de 24 millones de euros ha recibido más de 1.500 proyectos. Aunque el 90% no sirvieran para nada, que lo dudo, nos quedan todavía 150 ideas fantásticas que han surgido de la noche a la mañana y que se van a poder traducir en cosas concretas. Así que el sistema de investigación engrasado, funcionando, musculado, nunca lo apreciamos lo suficiente hasta que lo necesitamos, realmente. Y por eso duele tanto cuando hay recortes en investigación. Como decía Carl Sagan, recortar en investigación es comerse la simiente de la próxima cosecha. Puede que matemos el hambre ligeramente, pero pasaremos hambre los años siguientes, ¿no? Pues no hay que recortar nunca la investigación. Ayúdenme a que los políticos entiendan esto. Bien. Por último, las tres últimas transparencias, ¿qué es lo que hemos aprendido? O más bien, ¿qué es lo que estamos aprendiendo todavía en esta pandemia? Bueno, lo primero es que, lo que les decía, la inversión sostenida en investigación es necesaria. El tejido investigador no se improvisa. No podemos saber cómo es una mascarilla por dentro si no tenemos un microscopio electrónico y tenemos microscopistas entrenados. No podemos hacer un test de diagnóstico rápido usando exosomas si no tenemos capacidad de dar exosomas y estamos acostumbrados a trabajar con ellos. No podemos hacer un test de coronavirus usando nanopartículas si no tenemos un laboratorio que pueda manejar las nanopartículas. Las soluciones científicas no se improvisan. Y cuando ocurre algo como esto es cuando nos damos cuenta de lo necesario que es tener el tejido investigador previamente. Segunda lección, reivindicar los hechos frente a la palabrería y la desinformación. Ya está bien de gente que vende humo. Ahora tenemos médicos que saben tratar o que no saben tratar. Los que saben tratar funcionan y hacen cosas, que son la inmensa mayoría de los médicos. Nos hemos dado cuenta de lo que hemos aprendido, lo que ha aprendido el sistema de salud rapidísimamente para tratar estas cosas. Hay gente que sabe hacer mascarillas, hay gente que sabe hacer anticuerpos para reconocer cosas. Eso, en los hechos, cuando llega una crisis de este nivel, los hechos y las realidades tienen preferencia o deben tener preferencia. Tercero, mantener el espíritu crítico que nos debe caracterizar frente a soluciones falsas y decisiones cortoplacistas. ¿Se acuerdan del Tamiflu? ¿Se acuerdan del Tamiflu? ¿Cómo nos engañaron? ¿De qué manera, no? Y cómo en los países globalmente se gastaron 6.000 millones de dólares en algo que no sirvió absolutamente para nada. Simplemente para decir, tengo la dosis, estoy preparado, y para salvar a Roche, que estaba pasando un mal momento. Pues que no nos pase lo mismo con el Tamiflu. Me da muchísimo miedo esas 165 vacunas que están saliendo y que luego nos van a vender de una forma o de otra, y que algunas no van a ser muy eficientes, algunas no van a ser muy seguras, algunas no van a ser adecuadas. Y sin embargo, los políticos van a tener una presión tremenda para gastarse el dinero que no tienen, sea como sea, y gastarlo. Pues aquí la universidad tiene un papel espectacularmente importante de asesoramiento, de decir esto va a funcionar, esto no va a funcionar, de tener un papel de Pepito Grillo, de decir la verdad, y que los políticos no se lancen a tomar una decisión improvisada que nos cueste mucho a largo plazo. A ver si hemos aprendido algo del Tamiflu. Que la vacuna que compremos sea una vacuna donde hayamos hecho una relación coste, beneficio, riesgo, y la hayamos hecho de verdad y tomemos la decisión lo más racionalmente posible. El papel de la universidad. Fíjense, estaba convencido antes, pero ahora puedo demostrarlo, diría, ¿no? Que es un sistema de altas capacidades que acumula experiencia y conocimiento que también es útil en tiempos de crisis, no solamente para la vida normal,
sino también incluso en un momento como este, donde hemos podido proponer soluciones científico-tecnológicas avanzadas, con mascarillas de diagnóstico, terapias avanzadas, donde hemos podido aportar sentido crítico y credibilidad. Aquí teníamos que haber tenido un papel todavía mucho mayor, las universidades. A mí me hubiera gustado que la CRUE, la Organización de Rectores en España, hubiera creado un grupo de respuesta rápida destinado a desmentir bulos, a desmentir falsas terapias, a dar luz a la sociedad que necesitaba un consejo fiable y experto más allá de las basuras que muchas veces uno puede encontrar en Internet, ¿no? Entonces creo que ahí hemos perdido una ocasión de oro de reforzar el papel social de la universidad y de tener una proyección social muchísimo mayor. Tercero, la capacidad que tenemos de explicar y educar, de poder explicar a la gente cómo se propaga el virus, lo que pueden hacer para protegerse, cómo funcionan las protecciones, de cómo se transmite, cómo no se transmite, de evitar realmente el pánico y dar una precaución informada, ¿no? Porque tenemos la capacidad de poner un contexto científico, histórico, social y económico a la crisis. Y el miedo siempre, siempre lo vamos a poder combatir con el conocimiento. Y última transparencia es esta, ¿no? Mirando al futuro sin demasiado miedo. Miren, esto es de la mal llamada crisis española de 1918, que ya saben, seguro que lo saben, que no se originó en España, se originó en Estados Unidos, y se llama crisis española porque en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial y prácticamente todos los países tenían censuradas las noticias de epidemia, pero España era un país neutral y entonces España sí que publicaba cosas y la gente lo llamó la gripe española. Pues estos son policías americanos con su mascarilla, que es como las que llevamos ahora, en realidad esto no ha cambiado mucho, y dispuestos a mantener el orden público a porrazos porque la gente además se desmandaba. Eso tampoco ha cambiado mucho por lo que se ve. Esto era 1918. Hoy en día tenemos recursos inimaginables en 1918, ¿vale? Tenemos herramientas de bioquímica, biología molecular, biología celular para estudiar el virus, para combatir el virus. En España llevamos hechos 7 millones de PCRs, según datos oficiales, no sé cuantísimos test de anticuerpos. Es decir, tenemos herramientas que ni siquiera se podían soñar en ese momento, y el acceso a la información hoy en día, cualquiera que tenga un teléfono móvil, es universal. Accedemos a la información en tiempo real. Por tanto, deberíamos tener mucho menos miedo que en 1918. Yo creo que tenemos mucho más, que la gente se autoalimenta, nos bombardean constantemente, pones las noticias en la televisión y las apagas al cabo de poco rato, acongojado de lo que parece que se viene encima. Pues no se viene encima tanto, no se viene encima tanto, ¿no? Estamos mucho mejor que en 1918, y les recuerdo que en 1918 hubo decenas de millones de muertos y hubo una guerra mundial al mismo tiempo. O sea que afortunadamente no estamos en esas circunstancias. Y quiero terminar con esto. Hasta ahora las respuestas han venido sobre todo de los médicos, de los científicos y de los ingenieros. Me da la impresión de que ahora es el momento de los historiadores, de los filósofos y de los sociólogos. Yo espero de los historiadores que nos digan que las hemos visto mucho peores, que ha habido una epidemia mucho peor que esta, que además iba con una guerra mundial al mismo tiempo. Que vamos a sobrevivir a esto seguro, seguro, seguro. De los filósofos, yo iría al libro de Marinov, ¿no? El más Platón y menos Prozac. El volver otra vez a meter filosofía en nuestra vida, a no dejarnos llevar por esas olas de pánico, por esas olas que nos atemorizan, que nos convierten en seres miedosos. Hay que entender las cosas, hay que tener conocimiento y hay que intentar seguir con nuestra vida cuando tienes ese conocimiento, tomando las precauciones lógicas que hay que tomar. Y los sociólogos nos tienen que decir y reclamar que nos convenzamos de una vez que hay una absoluta interdependencia mundial. España no se pudo ayudar de Italia, Italia no se pudo ayudar de China, ustedes no se han podido ayudar de nosotros. Estamos totalmente interconectados. Es absurdo que el presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos intente comprar una vacuna para ellos los primeros, porque da casi igual, porque de todas las maneras el que el resto del mundo se contagie a Estados Unidos no le salva. Entonces,
nunca hemos estado tan interconectados, nunca deberíamos ser tan más solidarios que ahora, ¿no? A nivel mundial, porque lo que les pase a ustedes, lo que nos pasa a nosotros, nos interesa a todo el mundo, nos interesa conjuntamente. Y nada más, ojalá nos inoculemos ya la esperanza, ¿no? Como sociedad nos pasemos el virus de la esperanza unos a otros, porque sí que percibo un cierto desánimo, ¿no? En mis conciudadanos, en mi gente, en mis colegas. No tiene por qué ser así, ¿no? No tenemos que tener demasiado miedo, tenemos que tener solamente precaución y volver a enfrentar las cosas con serenidad. Esto es lo que les quería contar hoy. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Jesús por la charla. Yo creo que hay mucho, por lo menos conmigo hay muchísimas coincidencias respecto a cómo mirar esta problemática. Y tenemos varias preguntas que las tengo en el chat y también me ha llegado por el celular. Así que, bueno, voy a empezar a formulártelas como para avanzar en esto. A ver, hay un grupo de docentes de San Javier, que es una población cercana a la ciudad de Santa Fe, que voy a tratar de resumir la pregunta, que lo que te pregunta es saber cuál opinión tenés respecto de el futuro de la educación en esta mixtura entre la virtualidad y la presencialidad. ¿Cómo ves eso como una forma de continuar los procesos educativos? Esta pregunta creo que está asociada no solamente a la cuestión universitaria, sino también a la cuestión de los colegios secundarios y primarios, que en el caso de Argentina, en realidad han sido, me atrevo a afirmar, mucho más afectados que el sector universitario. El sector universitario ha contado con más tecnología, más preparación. Los otros sectores, bueno, se las han tenido que arreglar con una situación más compleja, digamos. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo ves ese futuro? Yo creo que nos va a afectar muchísimo, ¿no? A lo mejor es que soy muy mayor ya, pero yo la educación presencial la valoro tanto, incluso en la universidad. El contacto con la gente, tu lenguaje corporal, ¿no? Que no solo te vea la cara, el poder interaccionar de otra manera en el aula, a mí me parece una cosa insustituible. Entonces, estoy seguro de que la enseñanza online está aquí para quedarse. No podemos despreciar las posibilidades enormes que nos ofrece y que habrá seguro una parte online que vamos a mantener a partir de ahora que hemos visto que se puede hacer con cierta facilidad. Pero renunciar a la parte presencial espero que no renunciemos nunca, ¿no? Porque será una universidad tan distinta de la que conocemos. Y entonces, quizás es el futuro, pero espero que si es el futuro tarde mucho, ¿no? La parte presencial ahí me parece muy importante. Bueno, bien. Paso a otra de las preguntas. Otra de las preguntas que tenemos, a ver, que esta la tengo muy pequeñita, es si los científicos reaccionan frente a las necesidades de la crisis del COVID y se ponen a trabajar en respuestas de largo plazo, deben muchas veces abandonar o modificar fuertemente sus líneas de investigación, algo así como salir de su zona de confort y correr riesgos. La pregunta es si no te parece que el sistema científico, sobre todo el sistema de evaluación de la investigación, es un desincentivo, o sea, o no incentiva este tipo de trabajo, y qué cambios deberían introducirse en el sistema científico de evaluación de resultados para introducir estos incentivos, es decir, para que la gente pueda trabajar en estos temas o en estos desafíos. Buenísima pregunta, muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, la otra también era buena, solamente que la otra no me motiva tanto para responderlo porque me pilla un poquito más lejos. Fíjense, yo creo que es el momento de realmente, las crisis son oportunidades también, ¿no? Entonces, un investigador, por definición, no puede estar en su zona de confort, no puede. Tiene que estar siempre haciendo cosas que lo saquen de la zona de confort y cosas donde se arriesguen, donde dé saltos en el vacío. Entonces, el problema de la evaluación de la investigación es que muchas veces, y hablo por lo que conozco como evaluador y como
como investigador, ¿no? Presento proyectos y evalúo proyectos. Muchas veces estás evaluando la trayectoria de lo que ha hecho una persona. Entonces, pues esta persona es muy buena, seguro que lo que está proponiendo es bueno. No, eso está mal. A los que somos más mayores y tenemos más trayectoria detrás, yo creo que nos tienen que juzgar al mismo nivel de ideas, de novedad de ideas que a la gente más joven, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de proponer un proyecto innovador y rompedor, me lo deberían echar abajo por mucho que yo venga con un currículum muy potente. Entonces, en los sistemas más tradicionales de evaluación, tenemos la tendencia a premiar trayectoria más que a premiar ideas rompedoras. Y eso los anglosajones son, y los chinos ahora mismo, los chinos son quizás el paradigma ahora mismo, son mucho más capaces de lanzarse al vacío y de proponer cosas, think outside the box, ¿no? de ideas más rompedoras que no son una continuación de lo que tú habías hecho. Lo había hecho con paladio y lo voy a hacer con platino. Pues no. Hay que salirse de la zona de confort y hay que buscar lo que les decía antes, ¿no? El pensamiento lateral. Yo soy experto en este área, pero con lo que sé en este área y hablando con otra gente, he encontrado una oportunidad de aplicar lo que sé inédita, nueva. Lo que hagamos tiene que ser absolutamente nuevo, primero, y segundo, tiene que ser útil en algún momento. El conocimiento básico llegará a ser útil, y por tanto el conocimiento básico es necesario, pero lo que hagamos tiene que tener una respuesta del recurso público que está gastando. Entonces, esto también es importante. Ya, voy a aprovechar que introdujiste lo del pensamiento lateral nuevamente y voy a alterar el orden de las preguntas. Y voy a introducir algo que salió en un artículo publicado tuyo, donde vos lo terminás al artículo diciendo que la activista Mary Lasker dice: si cree que la investigación es cara, prueba con la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en relación a eso y lo del pensamiento lateral, la pregunta sería, ¿cómo pueden las universidades incentivar el desarrollo de ese pensamiento lateral? Pues a base del Instituto de Investigación, yo creo que son una buena herramienta. En el instituto, en concreto, hay gente, hay médicos, hay gente de química, hay gente de biotecnología, hay ingenieros de varios tipos, hay físicos, y en ese roce, el entender las técnicas de otras personas, qué es lo que están usando ellos y por qué, y que ellos entiendan las tuyas, aparece muchas veces la chispa de, anda, y esto que yo hago no serviría para... Y eso lo vemos cada día. Tengo un proyecto, el proyecto más importante que tengo en este momento, un proyecto europeo, donde utilizamos catalizadores para combatir el cáncer. ¿Y qué tiene que ver la catálisis con el cáncer? Pues es un pensamiento lateral claro, ¿no? De repente, si yo puedo meter un catalizador dentro de un tumor, puedo cambiar el metabolismo tumoral. Igual que puedo cambiar la composición de los gases de escape de un coche, ¿vale? Porque el catalizador sirve para eso. Eso es un ejemplo de pensamiento lateral donde tomas un elemento de un campo y lo pones en un campo que no tiene absolutamente, aparentemente, nada que ver. Y eso se fomenta mucho en el Instituto Multidisciplinar. Cuanto más, en España funcionamos con áreas de conocimiento que es un invento decimonónico que a mí me parece un freno para la ciencia. Yo creo que en las áreas de conocimiento casi... Si yo lo que hago, la mayor parte de lo que hago no es ingeniería química, y soy catedrático de ingeniería química, pero lo que hago está en otros sitios, ¿no? Pues eso, no se le puede poner puertas al campo y la multidisciplinaridad es la clave claramente. Sí, bueno, justamente, bueno, voy a meter un comentario yo, digamos, justamente creo que pasa por ese lado, ¿no? O sea, es difícil entenderlo y justamente lo contestaste vos también, ¿no? O sea, si un científico no está dispuesto a correr riesgo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, el riesgo es parte de eso, es parte de eso. Tenemos, y ahí, Adrián, tenemos la inmensa suerte, esto es una cosa que tenemos una profesión que nos evalúa y nos premia por la creatividad. Exacto. Tienes que, o sea, te premio porque salgas de tu estado de confort y te hagas otra cosa distinta, que no vas a repetir nunca lo que estás haciendo. Es fantástico. Bien. Hay otra pregunta que dice, bueno, los gobiernos han nombrado comisiones de asesoramiento frente al COVID integrados por científicos. En el caso de Argentina son 7 infectólogos. En Francia la comisión tiene una integración más multidisciplinar,
¿cómo te parece que deberían estar integradas este tipo de comisiones que asesoran a los gobiernos, en este caso particular? En España me temo que tiene composición muy monocolor, porque es una comisión para, no solamente para la pandemia en sí, para aspectos sanitarios, sino también para la salida de la crisis. Y hay sobre todo economistas. Y la parte científica está muy infrarrepresentada. Yo creo que eso lo pagaremos, porque el diseño de la salida también incluye una parte muy importante del sistema de innovación y de transferencia de conocimiento, y no sé si eso lo vamos a tener. Debería ser multidisciplinar también, claro, como la sociedad misma, ¿no? Tiene que haber una parte sanitaria muy importante, una parte económica muy importante, pero además tiene que haber gente de otros tipos, tiene que haber una composición de los stakeholders de las empresas, tiene que haber gente del ámbito de la educación, de la universidad y de la investigación, ¿cómo no? En Argentina particularmente los primeros que saltaron fueron los epidemiólogos, que no conforman parte de la comisión, que estarían muy acercados, ¿no? Bueno, lo que vos estás diciendo es una cuestión mucho más amplia, pero bueno, creo que es muy interesante. ¿Qué problemas ves en relación entre política y ciencia para la toma de decisiones? ¿Cómo se podría mejorar ese vínculo, crear mejores dinámicas, más sinergias, etcétera? A ver, el problema de los políticos, yo como he estado en el otro lado, pues eso lo he visto, es que su horizonte de pensamiento es de 4 años. ¿Vale? Entonces, tú no puedes hacer ciencia para dentro de 4 años. Esto no es así, ¿no? Esto no funciona así. Tienes que hacer una inversión sostenida con planes a mucho más largo plazo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? El no considerar que la inversión en investigación es una prioridad nacional, o tiene que ser una prioridad nacional, que se debe de mantener en el tiempo independientemente de los gobiernos. España ha dado un paso que no sé si funcionará, creando la agencia de investigación, que se supone que tiene su propio presupuesto y va a autoorganizar la investigación independientemente del color del gobierno que esté. Pero de momento es un experimento que veremos cómo sale. Ojalá funcione, porque yo creo que esto sí es lo que hace falta. No podemos pensar en 4 años, y mucho menos si viene mal dada recortar esta parte, ¿no? Porque así no... O sea, la investigación tarda, también se lo repito mucho a mis amigos políticos, tarda mucho en crecer, pero es muy fácil destruirla. El tejido de investigadores es extremadamente fácil de destruir con unos cuantos recortes bien colocados. Entonces, te cargas laboratorios, te cargas la transmisión, te cargas escuela de pensamiento. Tengo 2 preguntas que te las voy a unir en una porque son contrapuestas desde mi punto de vista. Una de las preguntas dice, pensar la investigación a escala nacional no nos aboca a duplicidades costosas e ineficaces. La COVID-19, según esta persona, dice que lo prueba. Y la otra pregunta es, teniendo en cuenta que este problema global no se ha podido solucionar con respuestas globales, sino locales y regionales, ¿qué reflexión tiene sobre el rol de la globalización y la importancia de sistemas regionales de investigación, desarrollo e innovación? Son contradictorias, pero no tanto. Pero en realidad es así. En España estamos muy acostumbrados a ir a buscar dinero a Europa, ¿no? Entonces, los programas europeos en realidad son grandes temas que luego se vuelven a duplicar a otro nivel en los países, ¿no? Entonces, sí es cierto, lo primero que has dicho es verdad. A veces se duplican cosas en un sitio que está hecha en otro, pero a la persona que preguntó eso yo le contestaría, fíjese, lo primero que se globalizó en el mundo fue la investigación. O sea, lo que yo hago, mañana lo sabe en Australia y en China, ¿no? Y lo puede... Entonces, esa gente no va a repetir exactamente lo que yo he hecho. Esa gente va a hacer algo diferente. Lo financia quien lo financie. Y si lo financia, si lo que yo he hecho, luego un investigador argentino o chino consigue dinero de su gobierno para hacer lo mismo, es que falló el sistema de evaluación, porque el que evaluaba tenía que haberse dado cuenta que eso ya estaba hecho y haberse cargado el proyecto por eso. Dicho esto, yo entiendo que un sistema regional de financiación de la investigación, como el que tenemos en Aragón, sí que tiene que tener peculiaridades que tengan que ver con el énfasis que el gobierno regional le quiere dar a determinadas áreas. Entonces, eso se refleja a muchos niveles. En el
caso de Aragón había una apuesta por los materiales y la nanotecnología muy clara. Bueno, pues eso se ve en una financiación específica para temas que a lo mejor no están cubiertos suficientemente el gobierno nacional o para el tema de infraestructura. Entonces, esto es suficientemente grande para que consistan todas las cosas. Financiación a nivel supranacional, a nivel europeo, a nivel financiación nacional en los países, financiación regional y además financiación de las empresas. Todo lo que se invierta seguirá siendo poco. No sé cuánto invierten ustedes, nosotros estamos en el 1,2% del PIB, que es una cosa vergonzosa. O sea, que no llegamos ni mucho menos a la masa crítica que hay que invertir. Bien. Acá hay otra pregunta que creo que ya... En Argentina ¿cuánto? ¿Perdón? En Argentina, el PIB, ¿cuánto se invierte del PIB en investigación? En España es el 1,2 solamente. ¿Cuánto estamos en Argentina? Estamos debajo del 1, ¿no? O sea, bueno, en este momento no sé, tengo que estar muy por debajo del 1. Bueno, en España hemos subido porque como bajó el PIB, el denominador bajó. Ah, claro. Bueno, justamente a esta pregunta creo que bueno, que te la hace gente del CITEC, acá de la UTN de Córdoba, gente que te conoce, que vos conocés seguramente también, que dice, bueno, que si no crees que en definitiva, por más recursos humanos y de conocimientos que uno tenga, la economía y las relaciones políticas condicionan justamente la participación sobre esos recursos, o sea, sobre los recursos que el Estado dispone. Creo que básicamente es parte de lo que has estado diciendo. Y hay una última pregunta, hasta donde tengo yo acá, que es la siguiente. A ver, dice, pasado el primer pico de contagios y enfermos, ¿cuál es la estrategia que se está adoptando en España y sus universidades para rehabilitación de pacientes con secuelas? ¿Qué elementos importantes debería tener esa estrategia, según vos? Y si es posible realizar nanotecnología para la rehabilitación, y si es así, si prevés que realizar proyectos de investigación tecnológica, para este caso, bueno, si prevé la realización de proyectos en este caso. O sea, el uso de la nanotecnología sería para la rehabilitación, básicamente. Dios mío, pues esa pregunta se escapa de mi conocimiento. Primero porque no tengo muy claro qué es lo que se hace para rehabilitar pacientes de COVID. Entiendo que hay las lesiones permanentes más graves, son lesiones pulmonares, digamos, los pacientes que sobreviven pero que quedan incapacitados pulmonarmente, pero no soy capaz de decir qué tipo de tratamiento se están aplicando, porque no lo sé. Lo que sí que les puedo decir es, y eso sí que me toca más de cerca, es que en todo lo que sea suministro de partículas inhaladas, o sea, tratamiento de enfermedades respiratorias, la nanotecnología presenta una ventaja adicional muy importante, y es que controlando el tamaño de la partícula, uno, y dos, su mucoadhesión, podemos decidir a dónde va a ir a parar dentro del pulmón. Y eso nos está dando una ventaja muy importante a la hora de tratar determinadas enfermedades donde quieres ir a los bronquios, o quieres ir a los alvéolos, o quieres ir a... Mientras que si haces Pero para eso hay que ser capaz de hacer aerosoles estables de nanopartículas, que eso solo recientemente somos capaces de hacer de forma controlada. Entonces, aunque no conozco concretamente los remedios que están aplicando para la rehabilitación, estoy seguro que la nanotecnología tiene un lugar ahí precisamente porque tiene esa herramienta, esa capacidad de targeting concreto, ¿no? de zona del pulmón. Bueno, justamente vos mencionaste que una parte de los estudios que estaban haciendo era ahora para no rehabilitaciones, sino la parte de... La parte de terapia, sí, la parte de agudo. Claro. Que digamos que estas son cuestiones realmente nuevas, porque esto no se hace 20, 30 años atrás no se hacía, digamos. O sea, lo que era la parte de fármacos y demás, la forma de llegar, había otras formas, pero estas son... Incluso la nanotecnología más avanzada hasta ahora, sobre todo estamos pensando en suministro en sangre. Estamos tratando de que las nanopartículas lleguen al sitio con anticuerpos, que no sea reconocida por el sistema inmune. La parte inhalada está mucho menos tratada y se está empezando a explorar ahora, tanto para llegar a los pulmones como para llegar al cerebro por vía nasal. Abre otro campo muy interesante por ahí. La nanotecnología es una herramienta horizontal. Ustedes piensen que lo que tenemos es una capacidad de atravesar barreras
celulares y para llegar a órganos muy concretos. Entonces esto nos da una palanca tremenda. Bien. Bueno, Jesús, no tengo más preguntas. Bueno, yo te voy a agradecer en nombre de toda la audiencia. Realmente ha sido un placer nuevamente escucharte por estos tipos de temas. Son temas que realmente, bueno, justamente tu área de investigación, un área que entra muy, muy de lleno, no es que está de moda porque a la gente le guste esto, sino porque tiene aplicaciones enormes. Los desarrollos tecnológicos son los que han permitido que se pueda llegar, digamos, a explotar todo este tipo de áreas. Y bueno, agradecerte, hay varios agradecimientos que están apareciendo por el chat también, y yo voy a implementar algo que a veces no se usa, pero si todos levantamos el micrófono podemos aplaudirlo y hacer un aplauso, aunque sea medio ruidoso, aunque sea un poco ruidoso, podemos aplaudirte un minutito. Así que bueno, invito a la audiencia a que lo aplaudamos a Jesús. Bueno, no sé si Gonzalo vos querías decir algo para cierre de la tercera charla del IEA. Bueno, ha sido genial, realmente muy interesante lo que has planteado, Jesús, y está exactamente en la línea de lo que intenta construir el Instituto de Estudios Avanzados. Quería pasarle la palabra a Enrique para que haga el cierre al señor rector. Bueno, gracias Jesús, gracias por haber aceptado, gracias por esta gran charla que nos ha dado. Seguro que queremos tenerte cerca este año, si no te vamos a ver presencialmente, esperemos verte pronto, y que también aprovechar tu cercanía y tu participación como un profesor más, un catedrático más de nuestra universidad. Sé que en el fondo también sos un gran provocador y te voy a pedir que nos sigas provocando, que podamos a través de tus artículos de divulgación y tus expresiones estar también mucho más cerca, porque te sentimos nuestro y sabemos que esto es recíproco. Gracias también a toda la audiencia, fundamentalmente a los docentes de la universidad, de otras universidades del país, del sistema científico y tecnológico de nuestro país, al público en general, porque esto va mucho más allá de lo que queremos que quede en nuestras aulas, tiene que quedar en la sociedad, y creo que entre todos hacemos el sistema científico, tecnológico y fundamentalmente una universidad pública. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, rector, y gracias por la invitación. Estoy encantado. Cuente conmigo siempre que quieran. Que le vaya muy bien, que tengan salud, que nos veamos pronto con salud.